Hola, buenas noches. Bueno, seguimos con una emisión más de tu página Interconsulta. Recordando que yo soy el doctor Miguel Ángel Sosa Medellín, médico especialista en medicina de urgencias, medicina crítica y ecografía en el paciente grave. En esta ocasión hablaremos sobre puntos importantes sobre la utilidad de la ultrasonografía en el estado de choque. Hablaremos un poco rápidamente de la epidemiología, algunos tipos de choque, pero enfocaremos lo más grueso de esta plática sobre cómo podemos utilizar en forma rápida y efectiva el ultrasonido en situaciones de estado de falla circulatoria. Hay que recordar que un tercio de los pacientes en estado crítico son afectados por esta entidad que es la falla circulatoria o el estado de choque. Para diagnosticarse siempre tenemos que tener presente que tenemos que comenzar con la clínica, cómo está el estado neurológico, tenemos un buen gasto urinario, cómo está la temperatura, el llenado capilar, el moteado de nuestra piel, los valores de delta de CO2, lactato y otros biomarcadores que nos pueden servir y orientar sobre qué está pasando a nivel celular y la confirmación de los valores hemodinámicos. Sabemos que el estado de choque, si hablamos en forma global, el más frecuente será el choque séptico, seguido por el cardiogénico y por el hipovolémico. Claro, esto puede variar de acuerdo a el sitio donde estemos trabajando, pero siempre tenemos que tomar en cuenta esta distribución porcentual a nivel global para siempre estar pensando con mayor precisión qué posibilidades tendremos de enfrentarnos y a qué tipo de choque. Los tipos de choque que nos podemos encontrar con nuestros pacientes en área de situaciones graves, pues sabemos que los clásicos son los cuatro perfiles ya muy bien conocidos, que va desde el choque distributivo, siempre haciendo mucho hincapié en el choque séptico, el choque hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo. Una vez que recordamos los cuatro tipos de choque que nos podemos encontrar ante un paciente que tenga características clínicas de una falla circulatoria, creo que la siguiente pregunta que nos hacemos, bueno, ¿en dónde encaja el ultrasonido para poder detectar estas cuatro situaciones de gravedad? Bueno, lo podemos hacer. Un protocolo que está dirigido hacia este tipo de situaciones es el protocolo FALS. El protocolo FALS utiliza las ventanas del pulmón utilizando gran parte del protocolo Blue, donde se evaluaba lo que es neumotórax, líneas B, derrame pleural, pero enfocado para ver si nuestro paciente pudiera tener una respuesta a volumen, pero también en combinación con las ventanas ecocardiográficas podemos integrar en una forma mayor y con más precisión algunas situaciones y nos podrían orientar a si nuestro paciente tiene una tendencia de un tipo de choque cardiogénico, obstructivo, séptico e hipovolémico. Muy bien, el primer paso del protocolo FALS es hacer una evaluación ecocardiográfica dirigida para descartar que no estemos ante una presencia de un choque obstructivo. Entonces, la primera ventana o una de las opciones que tenemos es hacer una ventana subcostal o un eje largo, ¿sí? O un cuatro cámaras incluso, para poder detectar si nuestro paciente tiene un derrame pericárdico. Ese derrame pericárdico debe tener algunas características en la cual en forma visual y o cuantitativa podemos evaluar si las cavidades derechas tienen un compromiso como un colapso diastólico del ventrículo derecho que nos pudieran orientar a que ese derrame en realidad está ocasionando datos de taponamiento cardíaco. El siguiente paso del protocolo FALS, una vez que se descarta el derrame pericárdico, es ir a evaluar cómo están las cavidades derechas para descartar una tromboembolia pulmonar. En este caso podemos ver, como en el video, en forma visual, cómo el ventrículo derecho tiene datos de dilatación, tiene cierta falta de movilidad y cómo sus dimensiones son muy parecidas en cuanto a tamaño al ventrículo izquierdo. Y esto nos haría sospechar, por lo menos en forma visual, si nuestro paciente pudiera tener un tromboembolismo pulmonar como una causa de choque. En una forma más precisa pudiéramos hacer medidas en forma cuantitativa sobre la función sistólica, como sería TAPSE y la onda S, e incluso hasta la fracción de acortamiento. Y por último, una vez que ya descartamos el derrame pericárdico y el compromiso del ventrículo derecho, toca el momento de descartar que no estemos ante un neumotórax.
En la imagen del lado izquierdo vemos que está dividido en dos. Vemos la imagen de un pulmón con características normales, con un buen deslizamiento, con datos de modo M, que es la imagen de la derecha de la división, con un adecuado deslizamiento, donde vemos el signo de el mar y la arena. El mar arriba y eso algo más borroso sería la arena. Sin embargo, del lado derecho vemos otra imagen dividida en dos, donde vemos cómo ese signo de mar y arena, el modo de movimiento, se ve afectado por una imagen como si solamente estuviera el mar. Este dato es una imagen ecográfica de neumotórax. Entonces, un paciente con un choque o con un estado de choque donde descartemos el estado obstructivo por un taponamiento o por una tromboembolia pulmonar, y encontramos datos de neumotórax, seguramente estemos ante un paciente con un choque obstructivo por un neumotórax que en ese momento esté generando un neumotórax a tensión. Entonces, en resumen, en el choque obstructivo tenemos que descartar tres principales etiologías: el taponamiento cardíaco, datos de sospecha de tromboembolia pulmonar y neumotórax. Y una vez que descartamos el choque obstructivo, nuestro siguiente paso es evaluar si no estamos ante un choque cardiogénico. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Bueno, vamos a evaluar el pulmón utilizando puntos muy básicos de lo que es el protocolo Blue, buscando que nuestras imágenes tengan presencia de líneas B. Las líneas B son imágenes que nacen de la línea pleural y que son perpendicular a la misma. Generalmente tienen una imagen que le han llamado forma de colas de cometa, donde a partir de 3 en los sitios evaluados son positivas para edema pulmonar. También hay diversas clasificaciones que de acuerdo a los segmentos que van evaluando se pueden clasificar si el total del número van de 0 a 5, 10 a 15 y más de 15, y le darán un grado de severidad al tipo de edema. Pero si encontramos este patrón en el protocolo FALS, tenemos que sospechar si podemos estar en la presencia de un choque cardiogénico. Esto más una ventana ecocardiográfica donde nos muestre un corazón dilatado o con poca movilidad, pues tenemos que sospechar que la función sistólica del ventrículo izquierdo no está funcionando en forma adecuada, lo que hace que tengamos un edema pulmonar. Y entonces la combinación del eco pulmonar más una ventana ecocardiográfica, para de alguna forma complementarlo, nos daría este perfil. Después tenemos lo que es el choque hipovolémico, y es aquí donde tiene gran importancia este protocolo FALS, porque aquí nacen dos conceptos: uno que es el paciente que es un FALS respondedor, respondedor refiriéndose a líquidos, y el FALS no respondedor. ¿Cómo es esto? Teóricamente, un paciente que esté con un patrón pulmonar A, es decir, que no tiene líneas B, que no tiene datos de edema pulmonar, más un complemento de una ventana ecocardiográfica con datos de un corazón ya sea con tendencia a la hiperdinamia, pues teóricamente podríamos darle un reto de líquidos, porque en este momento no encontramos datos que pudieran orientar a que tuviéramos un edema pulmonar. Si nuestro paciente, después de un reto de líquidos, 300 mililitros tal vez, tiene una mejoría, ese paciente se convierte en un falso respondedor. ¿Ok? Sin embargo, cuando nuestro paciente, después de la reanimación, tiene un cambio en los perfiles, vamos a ver la siguiente imagen. Como aquí cambia. Teníamos previamente un choque hipovolémico que le dimos manejo con líquidos y mejoró. Falso respondedor. Sin embargo, si tenemos un corazón hipercontráctil, lo reanimamos porque teníamos un patrón A en el pulmón, es decir, no tenemos líneas B, no tenemos edema pulmonar, pero este paciente, después de la reanimación, en la siguiente evaluación encontramos un pulmón ya en B, tenemos que sospechar que nuestro paciente, seguramente por las alteraciones endoteliales que se presentan en el choque séptico, estamos en presencia de un enfermo que se convirtió a un no respondedor, donde seguramente con esas características, patrón B, previamente A,
y un corazón hiperdinámico, que estemos ante un choque séptico. Bueno, por último tenemos el esquema del protocolo FALS completo, el cual inicia desde un paciente en falla circulatoria. El siguiente paso es evaluar lo que es unas ventanas cardíacas y pulmonares simples para descartar el choque obstructivo, sobre todo neumotórax, taponamiento cardíaco y embolia pulmonar. Posteriormente tenemos que descartar el choque cardiogénico utilizando el ultrasonido pulmonar en la búsqueda de identificación de un perfil B o líneas B, que junto con otras variables de la ecografía como la vena cava nos podrían orientar hacia si el problema es cardiogénico o no. Si después de esto encontramos un perfil A en choque circulatorio o un estado circulatorio normal y tenemos una mejoría hemodinámica y clínica, hablaríamos de que es un choque hipovolémico. Sin embargo, después de la reanimación en la siguiente evaluación no hay una gran mejoría y tenemos un perfil B, pues estaríamos hablando de que podríamos estar enfrente de un choque séptico. Este protocolo tiene la ventaja de que utiliza dos ventanas que son de acceso rápido y sencillo, que con una buena curva de aprendizaje podemos utilizarlo para tratar de identificar 4 de los perfiles más importantes del estado de choque. Los estudios que se han hecho en unos centros han demostrado una sensibilidad y especificidad muy buena para orientar los tipos de choque. Sin embargo, también tiene limitaciones. Muchas de las limitaciones, algunos de los grupos que no están tan de acuerdo con este protocolo hablan de que, bueno, el hecho de que no se pueda determinar variables hemodinámicas tan precisas como el índice cardíaco o el gasto cardíaco, pues le darían una debilidad. También la falta de estudios de gran escala son los que también pueden generar ciertas dudas. Otros hablan de que, bueno, al encontrar en forma inicial un patrón B, no sabríamos si ya fue manejado y estamos viendo un edema pulmonar ocasionado por un estado séptico o tal vez la falla cardíaca. Y obviamente las limitaciones que uno u otro observador puedan tener. Sin embargo, es un protocolo que por las formas sencillas de abordar al paciente y los datos que nos da, pues los hace una opción buena a la hora de enfrentarnos a un paciente en estado crítico. Y por último tenemos este esquema, ¿no?, que nos lleva por una serie de pasos, de alguna forma con valores un poco más cuantitativos, para aquellos que tienen un poco más de experiencia en la ecocardiografía y que permita evaluar gasto cardíaco y algunas variables hemodinámicas o algunas variables del funcionamiento sistólico, pues podemos también utilizarlo para dirigir en forma inicial el tratamiento. Por ejemplo, un paciente con datos clínicos y bioquímicos de choque, al evaluar la presión arterial media con datos de una PAM baja y que se pueda determinar el gasto cardíaco, así como una FEBI, en presencia de un TAPSE normal, hablando de la función del ventrículo derecho, pues podríamos orientar a que el estado de choque es ocasionado por un problema cardiogénico y donde seguramente el inotrópico puede ser una opción. Por otro lado, una misma situación clínica y bioquímica acompañado de una TAM baja, un gasto cardíaco o un índice cardíaco bajo, determinada por la ecocardiografía, y un TAPSE comprometido, pues aquí sospecharíamos de que la falla circulatoria puede estar comprometiendo ambos ventrículos, donde los vasopresores y los inotrópicos pueden ser la opción para iniciar el manejo. Y en el caso de un paciente con datos clínicos bioquímicos hemodinámicos comprometidos con un TAPSE y con una FEBI normal y un gasto cardíaco con tendencia a la normalidad o alto, pues habría que evaluar si nuestro paciente puede responder o no a volumen con las variables dinámicas que ya conocemos. Si estas fueran positivas, bueno, el manejo con líquido sería una opción. De lo contrario, tendríamos que pensar que estamos ante una presencia de un paciente con compromiso distributivo, en donde sabemos que el choque séptico sería una de las probabilidades más altas. Y así con el derrame pericárdico y con el ultrasonido pulmonar para descartar taponamiento y un compromiso neumotórax a tensión. Muy bien, gracias por su atención. Espero que esta información sea de utilidad y les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook y de YouTube, Interconsulta, donde estaremos dando información, ya sea en forma de videos, compartiendo artículos o información de interés para los pacientes en áreas críticas. Muchas gracias.